Pero yo también quisiera venir a platicarles un poco sobre lo que pudiera ser también el acabose de la sociedad norteamericana con lo que está sucediendo ahorita. Voy a tratar de hablar un poco sobre los antecedentes históricos de esto y ver hasta dónde nos pueden llevar. En noviembre de 1620, hace ya 400 años, llegó a la bahía de Massachusetts, en el norte de América, un buque, una nave tripulada que es conocida y muy famosa como Mayflower, se llamaba la nave, y llevaba con ella peregrinos que querían instalarse en las nuevas tierras descubiertas de América. Estos peregrinos habían salido de Inglaterra por intolerancia pues más bien de ellos que de la propia iglesia protestante de Inglaterra. Miren, la idea es la siguiente. Eh, eh, la imprenta brota por los años 1470 y algo a través de Gutenberg, y esto hace que se expanda el conocimiento en la sociedad. Se puede decir que es tanto la invención de la imprenta como el descubrimiento de América son los detonantes para la época del Renacimiento en Europa. El expandir el conocimiento a través de los libros, lo que antes no sucedía, pues trajo una serie de situaciones en donde la iglesia cristiana de aquel tiempo, que era la iglesia romana, la iglesia cristiana de Europa Occidental, que era la iglesia romana, pues tuvo un cisma, ¿verdad? Surgieron dos pensadores básicos que empezaron a cuestionar lo que hacía el Papa en aquel tiempo, que fueron Martín Lutero en Alemania y Calvino en Suiza. Entonces surgió aquí un movimiento de protesta contra la iglesia romana. Y este movimiento de protesta vino a crear una nueva iglesia. Por otro lado, en Inglaterra se estaba dando una situación especial allá en el siglo XVI, en los 1500, en donde el rey Enrique VIII se casaba y no podía tener hijo varón. Entonces se divorciaba y llegó un momento en que el Papa le dijo, y hasta aquí llegas, ya no te voy a autorizar otro divorcio. Entonces él, para poder hacerlo, separa la iglesia católica o romana que existía en Inglaterra, la separa de Roma y crea su propia su propia iglesia, que es la iglesia anglicana de origen protestante, de naturaleza protestante. Pues bien, con los años, dentro de esto, pues se fueron forjando distintas formas de ver la religión y de estudiar la Biblia en la Inglaterra de aquel tiempo. Surgieron los presbiterianos, la propia inglesa anglicana, los metodistas, etcétera. Y dentro de estos grupos surgió un grupo muy especial que eran los que se llamaban a sí mismos puritanos, porque ellos decían, eran muy estrictos en su forma de ver o de interpretar la Biblia y en su forma de practicar su religión. Tan estrictos eran que empezaron a ser aislados los puritanos de la propia sociedad inglesa, se fueron a Holanda. En Holanda también fueron aislados por su forma tan dura de ver la religión, y entonces dijeron, bueno, pues vámonos a América. Y el Mayflower traía puritanos. En los Estados Unidos se dice que la aristocracia norteamericana es aquella que desciende de aquellos 102 pasajeros peregrinos que salieron del Mayflower hacia la bahía de Massachusetts. Así pues tenemos nosotros una iglesia que llegó ahí con una idea muy especial. Era tanta, por decirlo así, su soberbia, que ellos decían que era el mismo Dios quien les había enviado el nuevo mundo para crear en el nuevo mundo el, el paraíso o el reino de Dios. Así es que, pues,
ahí brotaron los puritanos y, y no iban tanto en busca de tierras o de riquezas, sino con esa idea de ser los elegidos por Dios para llevar su mensaje y su gloria y su reino a este nuevo mundo. Fíjense ustedes, esta idea, a pesar de que ellos no fueron los primeros ingleses que se instalaron en tierras del norte de América, 30 años antes, la hija de aquel famoso Enrique VIII, Isabel, la reina Isabel, pues tenía un amigo, se dice que fue su amante, que era un corsario, Sir Walter Raleigh, que trajo campesinos ingleses a tierras más al sur de Massachusetts, en el estado de Virginia, en donde estos señores se dedicaron al cultivo de tabaco con mucho éxito y lo exportaban hacia Europa. Así es que no eran los tripulantes de Mayflower, no eran los primeros ingleses en llegar e instalarse en tierras americanas. Pero esta idea de ser los elegidos por Dios y que que iban ahí para hacer el reino de Dios, pues siguió latente y se fue expandiendo a grado tal que lograron su independencia. En 1776 empezó su guerra y como 10 o 12 años después lograron independizarse de Inglaterra y crearon su propio país, los Estados Unidos de América. Y años después de esto, unos 30 años después, Inglaterra trató de reconquistar aquellas tierras y de hecho es el único ataque que ha tenido la ciudad de Washington en su historia, cuando llegaron los ingleses tratando de conquistarlos, pero los expulsaron. Y vamos a decir, esta victoria que tuvieron sobre los ingleses le hizo revivir y acendrarse o tomar más fuerza aquella idea de que eran ellos los elegidos para traer el reino de Dios a América. Y pues sobre esta base, esta idea fue lo que vino a traer también algo muy triste, que fue la invasión de México por 1846. Antes de esto, pues se creó una trampa por ahí en donde se permitió por parte de México que llegaran desde Estados Unidos personas que iban a habitar los territorios del norte de México. Eran Texas, Nuevo México, California, Arizona, parte de Oregon, parte de Nevada, que me acuerdo. Así es que en Texas llegan muchos inmigrantes desde Estados Unidos, y llega un momento en que ellos deciden separarse por 1836. Estos inmigrantes deciden crear un propio país. Ya para 1845 se crea una guerra con México, es cuando la toma del Álamo, aquella famosa, y por aquel entonces ya la idea de ser los elegidos por Dios toma una forma específica que es conocida actualmente como el destino manifiesto. Así, fíjense ustedes, en 1845, cuando estaba la guerra de Texas, no hay que confundirla con la invasión de México, el periodista John Sullivan de la revista Democratic Review escribía lo siguiente: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Un año después empieza la invasión de las tropas norteamericanas a México. En septiembre de 1847, tristemente, la bandera de las barras y las estrellas se izó en el castillo de Chapultepec. Y en ese tiempo el periódico American Star de los Estados Unidos encontró la justificación
de esto que fue realmente un abuso de poder por parte de Estados Unidos hacia un país débil. Y también ahí en el periódico se habla sobre la idea del destino manifiesto en su edición del día 20 de septiembre de ese año 1847 decía: en esta visión sobre la paz justa y honorable están condensados muchos preceptos emanados de la predestinación y el destino manifiesto. La justeza de la guerra no se cuestiona, sino que es autoevidente, pues descansa en los signos positivos que el cielo ha enviado a través de las victorias sobre los enemigos. Bien, pues esta idea del destino manifiesto también se encontró presente durante la guerra de secesión, esta guerra fratricida que se dio en Estados Unidos, y ha estado latente en decenas de millones de los norteamericanos que viven ahora en aquel país. Y es una idea que se ha venido transmitiendo de generación en generación en generación. Somos nosotros los elegidos por Dios para traer su reino a este mundo. Es una idea que se transmite en las familias blancas, anglosajonas y protestantes. Y todo esto tiene un complemento o un sustento, perdón, de superioridad moral y racial. Y esta idea que durmió durante mucho tiempo o que estaba latente durante mucho tiempo en decenas de millones de norteamericanos, pues fue el combustible propio para que el discurso incendiario de Donald Trump le reventara e hiciera que este pensamiento norteamericano pues incendiara al país y terminara en este incendio desde la campaña de Donald Trump hasta las elecciones, terminara este fuego que alcanzó el Capitolio de los Estados Unidos. Y ahora pues se están realizando las investigaciones que he estado siguiendo con bastante interés y me parecen pues que algo va a surgir de esto, pero la verdad es que lo que está latente detrás de la toma del Capitolio es este concepto del destino manifiesto que todavía está enclaustrado, está encerrado en la mente y en de millones, de decenas de millones de norteamericanos, anglosajones, blancos, protestantes, que transmiten de generación en generación esta idea. Por eso, aun y cuando se encuentren culpables por lo que sucedió, los culpables intelectuales de lo que sucedió en el Capitolio, no se va a acabar con ese combustible que está inmerso todavía en el pensamiento de muchos norteamericanos y que puede dar base para que otra vez un discurso incendiario vuelva a crear esta problemática que surgió con el gobierno de Donald Trump. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que eliminar esta idea es un trabajo de muchas generaciones y de mucha educación en el pueblo norteamericano.